a escala global. Lo siento, Silvia, puedes continuar. No hay ningún problema. Bueno, ¿cuáles son los números que se manejan? Bueno, los números son números, se pueden ajustar, pero nos dan una idea de qué hablamos cuando hablamos. Bueno, se estima que ese calor almacenado es de 42 millones de megawatts, o sea, es un número muy interesante, y todos los que trabajamos en geotermia, cuando damos una charla, a veces hacemos uso de esta frase que realmente nos hace tomar conciencia, sobre todo aquellos que lo ven por primera vez, de que la energía geotérmica es una fuente realmente importante de energía, ¿sí? Acá está diciendo que un 0,1% podría llegar a suplir las necesidades, la demanda energética por 2 millones de años. Bueno, de nuevo, los números son números, pero que es una fuente enorme, no cabe la menor duda. La geotermia es la expresión de un motor, que es el motor de calor que tiene la Tierra, y los mapas que se pueden consultar en Internet, de todos los colores que ustedes quieran, nos van a poner un salpicado de colores que refiere al flujo térmico, por supuesto, el mayor flujo térmico asociado a los límites de placa, como por ejemplo las zonas de las dorsales, un flujo térmico intermedio asociados a las zonas de subducción, y flujos térmicos variables en distintos puntos de la placa. Pero que hay calor, y la geodinámica nos va a proveer calor en cada uno de esos puntos. Entonces, básicamente, el rango es amplio y está distribuido en todos los escenarios tectónicos, y va a estar condicionado también por la corteza, el tipo de corteza, los fluidos, las rocas. Vamos a encontrar una serie de elementos que generalmente se abordan para modelar un reservorio geotérmico. Ahora, ¿por qué la geotermia como fuente tan importante de energía no ha sido considerada, o no tiene el protagonismo que uno esperaría? En este GIF que está acá, uno ve cómo evolucionaron las distintas fuentes de energía a lo largo del tiempo, y algo que todos sabemos más o menos, pero que no cuenta entre las energías destacables a la geotermia. Y eso que la geotermia es una fuente que se conoce desde mucho antes que la era cristiana. Era la fuente de climatización que se usó desde los comienzos, ¿no es cierto? Por supuesto, después de la era cristiana se fue desarrollando, pero es una fuente de energía realmente muy conocida por el hombre. ¿Dónde está la energía geotérmica en ese escenario energético? Bueno, hay muchísima información. Las agencias, BP, Shell, DNV o tantas otras, IRENA, por supuesto, que está focalizada más que nada en energías renovables, bueno, presentan la información del estado del consumo y de la oferta de energía a nivel mundial, y cuesta encontrar diagramas de torta donde la energía geotérmica tenga alguna incidencia. Es tan poco el consumo que yo siempre les pongo dos flechitas, apenas se ve esta franja acá comparativamente con respecto a las otras fuentes de energía. En el momento que estamos tiene apenas esta proyección. Si lo vemos al 2050, no pareciera haber un cambio donde uno pueda sentir que la geotermia está presente. La geotermia hoy en día, como está, un poquito más, un poquito menos, solo atrae 1,1% de las inversiones mundiales. ¿Sí? Esa es la realidad. Representa muy poco del consumo mundial, ustedes lo ven representado ahí, y parece mentira, pero a lo largo de 100 años, vamos a ver a la energía geotérmica dedicada a producir energía eléctrica, más o menos unos 100 años, la cantidad de energía que aportó comparado con el gas, que yo estoy pensando en el gas como una fuente más importante de energía, debe tener peso a partir de la década del 70, porque previo a eso era el petróleo más que nada. Por supuesto, el gas se usaba también, pero no tanto como el petróleo. En la década 70-80 comienza a incorporarse más fuertemente en la matriz energética.
Entonces, vemos que la energía geotérmica no es una energía de alto consumo o de alta demanda mundial, y tampoco pareciera ser que despierta tanto interés como otras fuentes de energía. Sin embargo, se produce, y ya hace muchas décadas. Hay muchos países con un know-how realmente importante del que todos los que venimos atrás o los que somos nuevos nos vamos nutriendo. Los países principales, que prácticamente estos países que están acá representan el 90% de la producción de energía geotérmica a nivel mundial. Bueno, Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda, México, Italia y Kenia. Turquía avanzó en los últimos años al puesto 4, antes estaba casi al final. La realidad es que a pesar de todo, hay una posición optimista con respecto a la geotermia, ¿no es cierto? Ha crecido desde el 2010 a la actualidad, y ustedes tienen ahí resaltado en negro, en negrita, ¿sí? Que se espera a este ritmo que se duplique para el 2030. A la derecha ustedes tienen algunos números de la capacidad que está instalada y de la producción anual total de la energía térmica, que, como verán, energía geotérmica, perdón, tanto eléctrica como térmica, que todavía son números chicos para todo lo que esta fuente de energía puede darnos. ¿En qué se utiliza la energía geotérmica? Seguramente tienen conocimientos todos, realmente tiene múltiples aplicaciones. Yo elegí separarla, a la derecha se ven dos iconos, el superior refiere a la energía geotérmica que una vez llevada a una serie de procesos puede producir energía térmica o eléctrica. Y abajo, la energía geotérmica que refiere al uso directo, ¿no es cierto? En uso directo, lo primero que pensamos es climatización, sí, pero hay muchísimas más aplicaciones, por ejemplo, en piscicultura, en viveros, en ciertos procesos químicos para obtener productos de consumo, bueno, por supuesto, en las casas de manera doméstica. Hay muchísimas y cada vez hay más, digamos, aplicaciones que podrías tener esta energía, utilizando realmente una energía de baja entalpía, ¿no es cierto? La energía de uso directo, la geotermia de uso directo, realmente se viene usando hace varias décadas. Y por supuesto cada vez más, porque hay más conocimiento de su potencial, y además hay más conciencia de la población mundial acerca de cuidar el medio ambiente. Así que en el diagrama de torta que está abajo, a la izquierda, ustedes van a ver que un 70% se usa en bombas de calor, pero hay un número importante en violeta para climatización, o en verde oscuro, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con bañoterapia y baños termales y demás. En ese sentido, Irena propone, este es un dato que salió hace muy poquito, que se cree que o se propone o se piensa que para el 2030 en usos directos va a alcanzar unos 4 exajoules, un número que cuadriplica lo que se está usando ahora. Y las proyecciones, como les decía recién, para producción de energía eléctrica son bastante optimistas, aunque uno esperaría que fuera más, ¿sí? Ahí tienen los números entre 150 y 200 gigawatts de energía eléctrica para el 2050. Bueno, ¿por qué la energía geotérmica es atractiva? ¿Por qué debería ser atractiva? ¿Por qué nos reunimos hoy a escuchar hablar de este tema? Bueno, es una energía limpia. Si bien tiene cierta huella de carbono, las plantas no son inocuas, ¿sí? Pero es muy bajo. Ahora vamos a ver algunos números. Es sustentable. Es cierto, es sustentable. Si uno se pone a pensar en el consumo de la energía que podemos hacer los humanos con respecto a la tasa de producción de la Tierra, y bueno, es prácticamente incomparable. Seríamos incapaces de consumir todo el calor terrestre. Pero la realidad es que cuando estamos produciendo energía geotérmica de reservorios con agua o con vapor, los reservorios durante la producción tienen algún tipo de modificación, y
a veces el reservorio es necesario dejarlo, trasladar el pozo a otra parte del reservorio, es decir, de alguna manera durante la producción, en algunos tipos de producción de energía geotérmica, no es tan sustentable. Está disponible en todos lados. Ustedes pueden en su casa, si tienen un terreno, una partecita de terreno, ustedes a menos de 10 metros pueden sacar calor para climatizar. Los proyectos de muy baja entalpía, que son los proyectos de 0 a 20, de 20 a 25 grados. ¿Sí? Así que es una energía muy amplia y la puedo encontrar en todos lados. ¿Es renovable? Sí, es renovable, porque la Tierra siempre va a estar produciendo calor. Y más allá de todo lo que podemos consumir nosotros. Y es continua, esto es lo que la hace muy interesante. Funciona las 24 horas. No va a estar dependiendo de la intermitencia que otras fuentes de energía pueden llegar a tener. Así que es una energía de base, o podría llegar a ser una energía de base en muchos países que solucionaría la intermitencia de otras fuentes. Podemos hablar mucho. Se me escapó que hay una energía geotérmica de muy baja entalpía, ¿sí? Que más o menos puede llegar a unos 30 grados, moderada entalpía, que es un poco el ejemplo que les voy a mostrar hoy, y alta entalpía, la más conocida de todas, donde ya estamos hablando de temperaturas de 150 para arriba, que se utilizan más que nada para producir energía eléctrica, ¿sí? Bueno, no deja de ser una energía marginal, y sin embargo, como ustedes ven, es una energía muy prometedora, tiene bastante para dar. La tecnología está desarrollada, pero para las exigencias que tendría ciertos tipos de explotación geotérmica, yo lo podría comparar a cómo estaría la industria del petróleo y el gas al comienzo de 1900. Todavía hay que desarrollar más tecnología. No significa que no se pueda explotar, se está explotando, pero hay que acelerar más el desarrollo. La vida útil de las plantas es un factor a tener en cuenta. Duran 30 años, un poco más, es importante. Y por otro lado, las instalaciones de subsuelo pueden durar todavía un poco más. Ya vamos a ver, la potencia instalada es muy alta, comparada, es alta la potencia instalada con respecto a la de salida, es muy alta, es la más alta de todas las energías. Baja producción de emisiones de nitrógeno, azufre, CO2, particulado muy poco. Es una energía robusta, abarca intervalos de producción bastante importantes, tanto en eléctrica como en térmica, es flexible. Ya vieron que les dije, con una pala, un par de caños de PVC y un sistema de empuje de aire hacia el interior de la vivienda y unas cositas más, podemos climatizar una vivienda. Flexibilidad y seguridad, por supuesto, son muy seguras las plantas, pero como se trata muchas veces de pozos en donde se saca fluido y se reinyecta, puede tener algo de sismicidad asociada. El mantenimiento de planta no es complejo, pero hay que hacerlo, y tiene la particularidad que cuando se saca la planta de funcionamiento y se la vuelve a colocar, no requiere mucho tiempo para volver a su estándar de producción previo al shutdown. Bueno, y en general tiene un bajo OPEX. Bueno, el factor de capacidad, como verán, es bastante importante. Se habla de 70, 90 y las plantas nuevas un poquito más de 90. Comparado con un ciclo combinado, que se usa mucho en Argentina, es bastante más, con la hidráulica o, por ejemplo, con las turbinas de viento. ¿Sí? Fíjense, prácticamente la cuadruplica, y con el sol mucho más todavía. Y por supuesto las turbinas que funcionan a combustión de energías fósiles, todavía mucho más. Así que tiene realmente un potencial muy importante. Con respecto a las emisiones de CO2 también, es de las energías que menos impronta producen, aun cuando producen electricidad en la planta, ¿sí? Realmente, digamos, por cada kilowatt, fíjense, es 38 gramos. Comparado con la solar está prácticamente igual, es un poco menos, ¿sí? Bueno, la biomasa bastante menos, y no hablar de las energías fósiles. Y bueno, con respecto a las otras energías, es bastante competitiva.
La energía geotérmica tiene muchas formas de ser explotada. ¿Sí? Normalmente, cuando arrancamos recién, dijimos, bueno, la energía geotérmica está asociada a aquellos lugares en la Tierra en donde hay una actividad tectónica importante. Entonces la asociamos rápidamente a los arcos volcánicos, a los orógenos, a zonas donde hay magmatismo, volcanes. Bueno, sí es cierto, esa es la energía hidrotermal, pero no es la única. Se puede obtener calor por bombas de calor utilizando acuíferos calientes, se puede incluso en regiones que no están asociadas a un esquema tectónico, en el medio de la placa se puede hacer un pozo profundo. Pozo profundo podría llegar a ser 5 o 6 kilómetros, no estamos hablando de cosas mucho más grandes. Se puede ir directamente a la roca seca, fracturarla, inyectar agua y sacarla caliente. ¿Sí? También se está hablando, bueno, de los reservorios supercríticos, de los geopresurizados, es decir, hay muchas variaciones que no dependen de la tectónica, no dependen de estar cerca de la cordillera. Y por supuesto los usos directos, en donde no necesitamos nada de esto, a veces un acuífero relativamente caliente, ¿sí? Un suelo que me entregue algo de calor durante las 24 horas del día, ¿sí? Que son los llamados usos directos. Por supuesto, los proyectos que requieren perforaciones son proyectos caros, con alto riesgo, ¿sí? Pero bueno, los de mayor riesgo son los que se llaman EGS, que son los Enhanced Geothermal System o Advanced Geothermal Systems, en donde hay que perforar para fracturar la roca, extraer, digamos, para poder inyectarle calor. Por supuesto, ahí hay que hacer fracking, y bueno, esos tienen mayor riesgo, tanto económico como de factibilidad del proyecto. En los hidrotermales también hay riesgo, pero ya está como mucho más avanzada la tecnología. Bueno, esto está tomado del Departamento de Energía de Estados Unidos, me parece bastante representativo, bastante general, y bueno, por supuesto los riesgos siempre caen sobre aquellos proyectos que no están del todo, o sea, uno sabe que hay calor, pero tiene que caracterizarlo, tiene que medirlo, ¿sí? A veces ni siquiera estamos seguros de que haya calor, por eso no están identificados. Y por supuesto, los más costosos son los que se llaman EGS. Con este esquema, entonces, me gustaría entrar al motivo de esta charla, ¿no es cierto? Que es un poco, ¿cuál es la vinculación con la industria del petróleo? Colombia ya tiene experiencia en el tema, muchos países ya están trabajando, de hecho, el año pasado, ya no me acuerdo si fue en el 2020 o en el 2021, Canadá hizo una perforación con una rama horizontal de 4 kilómetros solo para hacer geotermia, no solamente para los no convencionales. Es decir, realmente hay una vinculación que se extrae de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Si decimos que tenemos que perforar, si decimos que tenemos que extraer un fluido, si hablamos de un reservorio, nos suena a que esto es muy común, entre otros, en la industria petrolera, ¿no es cierto? Que es el tema del que queremos hablar. ¿Por qué uno propone esta asociación y por qué uno espera que los países que todavía no la tienen empiecen ya a hacerlo? Bueno, a ver, la tecnología de perforación, explotación, mantenimiento y producción a lo largo de una vida útil la tiene muy clara la industria del petróleo, ¿no es cierto? Porque los pozos se están produciendo desde fines del siglo XIX. Bueno, para decir industria del petróleo, ¿no es cierto? Los pozos habían ya desde la era previa al cristianismo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que tenemos un know-how muy fuerte en la industria del petróleo. La transferencia de tecnología es prácticamente directa, ¿no? La tecnología convencional y la no convencional. Es más, en la industria del petróleo no es algo raro hablar de pozos de alta temperatura y presión. Solo que, bueno, en los reservorios geotérmicos tenemos temperaturas muy elevadas y, por supuesto, las empresas de servicio dedicadas a la perforación ya están desarrollando herramientas que son capaces de producir el desvío del pozo con temperatura de 300 grados,
y por supuesto perforar en rama horizontal con temperaturas tan elevadas, aunque todavía sigue siendo muy costoso porque son equipos muy nuevos y bueno, requieren mucha inversión. Las fracturas hidráulicas, que ahora se hace un aprendizaje, algunos países, bueno, Estados Unidos, China, Rusia, Argentina, están produciendo no convencionales, tiene un desarrollo y una velocidad, ¿no?, de desarrollo del conocimiento en fracturas que realmente se pueden trasladar a la geotermia realmente de manera directa, ¿no es cierto? Bueno, el personal calificado. Ciertas tecnologías de producción de energía requieren entrenamiento específico. Se puede ser ingeniero, geólogo, geofísico, pero en algún momento uno tiene que especializarse. Yo creo que gran parte la industria petrolera con sus ingenieros, ingenieras, geofísicos y geólogos pueden directamente aplicar a la geotermia, por supuesto adaptándose a un escenario diferente, pero no requieren un entrenamiento para poder arrancar. Y de hecho, cuando uno ve las empresas que ya está esta unión entre ambas áreas, bueno, son ingenieros e ingenieras que vienen de mucha experiencia de la industria del petróleo. Bueno, todo lo que es el movimiento de datos, la industria del petróleo no solo tiene pozos perforados, tiene una cantidad de información generada desde el comienzo del siglo pasado a la actualidad que realmente hoy en día si no se hace data mining, nos perdemos. Entonces toda esa información está y realmente acelera muchísimo todo lo que se necesita para entender un reservorio geotérmico, saber dónde está, por ejemplo, y caracterizarlo. La financiación también es un tema que no tenemos que dejarlo de lado, es el tema que hay que considerar. Cualquier proyecto de cualquier cosa funciona si hay financiación, ¿no es cierto? Y bueno, la geotermia tiene financiación, pero años luz con respecto a la industria del petróleo y, por supuesto, muy lejos de lo que es la financiación destinada a eólica o a solar. Bueno, hoy en día también estamos hablando mucho del hidrógeno, ¿no es cierto? Así que la energía geotérmica, cuando parece que va a arrancar, le aparece otra fuente de energía y es como que la corre un poquito de lado. Requiere financiación, y mucha. Y creo que la industria del petróleo la puede aportar. Así que yo creo que hay un maridaje importante entre ambas áreas. A los que les gusta tomar vino y son conocedores, saben que se hace el maridaje entre el vino y una buena comida, hay una asociación. Bueno, yo creo que acá hay un maridaje muy bueno, y que lamentablemente no está explotado como debería, si bien hay un avance muy grande, todavía falta un poco. Entonces puede entrar la industria petrolera para los que están presentes y no están tan familiarizados. Bueno, en un montón de áreas. Reservorios de alta temperatura y presión o reservorios geopresurizados de alta presión. Por supuesto, como coproducción en pozos que están ya produciendo petróleo, tal vez estén en declino. Pozos marginales, pozos que se abandonaron y se requiere algún tipo de reutilización, o directamente aplicar la tecnología, digamos que la empresa de petróleo destine, digamos, objetivos directamente geotérmicos. Es decir, la empresa va a ir a hacer un pozo, un geothermal, ¿no? Un ingel geothermal well, en algún punto, como dijimos recién, de profundidad, y quiere hacer fracking y quiere sacar calor, energía térmica o energía eléctrica de ese fluido. O directamente, ustedes saben que hace décadas que se viene intentando esta relación entre la producción de energía geotérmica y el CO2 como secuestro y almacenamiento. Están bastante, hay varios proyectos, algunos se han abandonado porque hubo pérdida de CO2, pero no es una tecnología nueva para nada desde la década del 60 que se viene intentando. Sería interesante que hiciéramos más. Así que para mí el maridaje es de lo mejor. ¿Cuáles son los riesgos? Podemos hablar muchísimo, ¿no es cierto? Hay riesgos exploratorios como en cualquier actividad extractiva.
El riesgo exploratorio significa que todos tenemos que poner mucho dinero para explorar una región que creemos que puede tener un recurso, y bueno, todo lo que tiene que ver con la exploración es costoso. Normalmente requiere de mucho apoyo del Estado, de los gobiernos, y el aporte de las universidades, salvo empresas que quieran entrar, y de hecho lo hacen, pero no son tantas, en la exploración per se como para desarrollar un proyecto geotérmico. Bueno, la accesibilidad. Ya hemos visto que hay lugares que son fáciles de acceder, pero cuando nos referimos a regiones volcánicas, no es tan fácil y a veces es costoso. Los límites técnicos. Requiere aplicar tecnologías que de exploratorias no son nuevas, pero empezar con un proyecto de prefactibilidad a factibilidad requiere perforar. Y ahí empezamos con las cuestiones técnicas. Y los costos. Por eso, la parte exploratoria puede llevar, para empezar a hablar, un 30% de un proyecto, ¿cierto? La perforación, no les tengo que comentar, las perforaciones son costosas. Y cuando vamos a un objetivo térmico, que puede a su vez ser de alta presión, mucho más. Requiere diámetros de pozo más grandes, bueno, toda una serie de cuestiones que no son las más comunes en la industria del petróleo, no son los pozos más comunes, y habría que invertir para refaccionar algún pozo, o prepararlo para obtener calor, ¿sí? En general también hay que invertir mucho dinero en la parte del reservorio, todo lo que es la caracterización del reservorio. Por eso es interesante que lo haga la industria del petróleo, que tiene el recurso, o que la empresa de petróleo se asocie con una empresa más chica, porque todo esto lo tiene muy aceitado cuando no tiene ya la información. El mantenimiento de los pozos también es mucho más trabajoso que en los pozos petroleros, ¿sí? Todo lo que es el workover. Los económicos, por supuesto, empezamos hablando de lo que es la rentabilidad inicial, es lenta, y se requiere colaboración, insisto, no solo capitales privados, sino también apoyo de los gobiernos, y dentro de lo que es la actividad privada, apoyo de créditos bancarios que sean capaces de absorber los riesgos con los que se arranca cuando se empieza un proyecto exploratorio. Hay, por supuesto, préstamos a nivel mundial, pero son muy pocos comparativamente con otras fuentes de energía. Bueno, el capital inicial, la instalación, lleva mucho dinero, y el cash flow, que es mucho más lento que cualquier otro proyecto. Es lento. Y a veces le lleva hasta 5 años para empezar a ver una chance de éxito económico, ¿no? A veces el reservorio está, la parte técnica está, pero el ingreso de dinero es muy lento. Se requieren muchas subvenciones, el precio de la energía a veces juega en contra. Ahora en el 2020 se nos sumó la pandemia, y en este año la guerra que no esperábamos, y eso va moviendo el mercado a una manera tan vertiginosa que obliga a todas las energías a adaptarse. Imagínense la geotermia, que todavía está tratando de instalarse de manera definitiva, ¿no? Bueno, y la ubicación del recurso, obviamente, no es lo mismo tener que ir hacia lugares alejados. Bueno, Kenia es un lugar ideal, pero tiene sus dificultades de acceso y sus dificultades sociales y demográficas, ¿no? Hay que estar en una región donde no todo el mundo le gustaría estar, ¿no? Así que, bueno, limitaciones geográficas existen, que condicionan la ecuación económica también. Y el marco regulatorio. El marco regulatorio es esencial. Sin leyes no podemos hacer nada. No todos los países están preparados, por supuesto los países que ya tienen experiencia tienen unas leyes, pero todavía hay que ajustar bastante. Las concesiones son lentas, a veces son costosas, la verdad que desaniman muchas veces. Las leyes ambientales, que son tan necesarias, no son claras. A veces hay países que son más, digamos, más reticentes a incorporar energías que desconocen, porque, bueno, tienen temor a la contaminación, entonces las leyes son más duras, las sociedades hacen juicios, piden recursos de amparo, los proyectos se ralentizan y muchas veces quedan en el camino. Se necesita una regulación clara en lo que se llama la generación distribuida. Sabemos que la geotermia puede ser una energía de base,
que la podemos subir a la red, pero también en casa, si producimos energía y nos sobra, ¿cómo la distribuimos? No todos los países tienen esa regulación clara y se está trabajando mucho para mejorarla, aquellos que la tienen, y los que no lo tienen, instalarla de una vez por todas. El uso del agua. Así que es muy importante, ¿no? Los riesgos son todos estos. Los altos costos de construcción de una planta siguen siendo elevados, comparado con otras fuentes de energía, pero acá yo sé que el número es fuerte, pero ustedes piensen en esto. Una cosa es comparar el arranque. La energía solar y la eólica, por supuesto, son más baratas, pero después hay gastos, por ejemplo, el almacenamiento, que la energía geotérmica no necesita. Y si bien el número impone, da miedo para arrancar, pensemos que a la larga las otras energías también tienen un costo, que va a subir a este número que está acá. El costo de instalación es un número alto para un megawatt, ¿no? Un megavatio, perdón, y bueno, todavía también el costo de producción frente a tecnologías, o sea, a las fuentes geotérmicas del tipo hidrotermal o IGS, es caro. No para los usos directos, pero para producir energía eléctrica todavía sigue siendo caro. Los pozos, ¿qué características tienen? Bueno, son muy parecidos a los pozos petroleros, pero hay ciertas cosas que tener en cuenta, ¿no? Por empezar, necesitamos más caudal de fluido, por lo cual el diámetro es mayor. El pozo va a penetrar rocas que muchas veces no son las areniscas o los carbonatos de los reservorios convencionales de producción de petróleo, sino que muchas veces se atraviesan rocas duras, si no la mayoría. Son rocas muy abrasivas, están muy fracturadas, así que hay una inversión importante en trépanos, ¿no? En el equipamiento que vamos a utilizar. Las aguas son salinas, muchas veces más salinas que las que se manejan en la industria, con lo cual hay que trabajar mucho todo lo que es el scaling, la corrosión de las cañerías. Se habla siempre de doble porosidad, es raro en un sistema simple, la doble porosidad, porosidad de matriz y fractura, para empezar a hablar. Las fracturas en roca dura son bastante más aleatorias, muchas veces difíciles de modelar con exactitud, se pierde mucho fluido. Así que bueno, el diámetro, el casing, tiene que ser un casing que permita extraer el fluido con poca pérdida del fondo del pozo, desde la capa productora hasta la boca de pozo. Tratamos de sacar la mayor cantidad de calor posible, ¿sí? Bueno, por supuesto, todo lo que es el sistema de wireline logging para hacer gamma ray, SP y todos los registros de electricidad y demás, tienen que ser equipos especiales para soportar las temperaturas, de hecho son más costosos. La terminación también es más demandante, por el tubing, las fracturas, los fluidos, y el workover también, ¿no? Porque son pozos que siempre requieren, digamos, el mantenimiento es un poquito más intensivo, cuando no más, que los pozos petroleros estándares, ¿no? Hoy con los no convencionales estamos hablando de otros temas, pero en general acá hay que luchar con las salmueras, la presencia de CO2, de sulfídrico, bueno, la durabilidad de las tuberías que están trabajando a altas temperaturas. A veces para aislarlos a los fluidos se usa el casing o doble casing y ciertos elementos, mezclas químicas para evitar que se vaya el calor. Así todo, la energía geotérmica sigue, y los pronósticos son buenos. ¿Sí? O sea, en general ustedes ven acá desde 1990 a la actualidad, como fue variando también, el mercado hizo que el petróleo también tuviera una alta tasa de variabilidad, perdón. Pero bueno, les puedo decir que entre el 2015 y el 2020, a nivel mundial se perforaron más de 1000 pozos de energía geotérmica. Así que creo que hay un avance importante. Las proyecciones son optimistas. Tenemos desde los proyectos que se conocen a aquellos que se saben que están, pero que todavía no están materializados o formalizados. Fíjense la tasa de inversión, ¿no? que se esperan un número para el 2030 muy importante, millones de dólares. Así que bueno, creo que hay un número
número muy importante de actores a nivel mundial que está aumentando rápidamente en esta fuente de energía, ¿no es cierto? Y creo que los países están tomando conciencia y la están incorporando más, cada vez más. ¿Cuál es la situación en Argentina? Podríamos hablar mucho, yo les voy a mostrar simplemente la energía. Esta sería la matriz energética mundial. Argentina es fuertemente dependiente de los recursos fósiles, sobre todo de la energía fósil, sobre todo el gas. Las renovables tienen un promedio de 6%, sin embargo, en los datos que podemos sacar de ahora de marzo, las energías renovables en Argentina tienen prioridad de despacho, así que cuando tenemos exceso de demanda, suele pasar porque somos fuertemente dependientes de las estaciones, es decir, en verano tenemos mucho calor y demandamos más, y en invierno mucho frío y demandamos más, en ese momento se sube a la red más que nada, la prioridad la tienen las energías renovables, y fíjense, está cerca del 13%. Así que Argentina realmente en renovables está acelerando mucho, pero en eólica, solar, ¿sí? Y bueno, nuclear, pero todavía no está la geotermia con un peso importante. Para ubicarnos a aquellos que no conocen, Argentina tiene 5 cuencas productivas de petróleo y gas, que, o casualidad, están ubicadas en la región tectónica andina, en donde el flujo térmico es lo suficientemente importante como para pretender poner proyectos de alta entalpía, y de hecho hace varias décadas que se está estudiando, hay grupos universitarios en Salta, bueno, en Mendoza, en San Juan, que son las provincias que están mapeadas acá, y por supuesto la cuenca neuquina, que se ha hecho famosa porque allí se encuentra Vaca Muerta, la bebé de los no convencionales. Entonces acá también se está trabajando mucho, ¿sí? Y bueno, como verán, es una zona que tiene un flujo térmico importante. Ahora el resto del país también lo tiene. Tal vez no tan alto, pero está en valores que pueden servir como moderada entalpía para producir climatización u otras aplicaciones. Eso fue lo que nos motivó, por lo menos a la gente con la que yo trabajo. Insisto, Argentina tiene muchos grupos de investigación que están trabajando también, y empresas que han empezado y han dejado, no es novedoso. Yo les diría que la primera vez que se habló de geotermia en Argentina fue en 1920, cuando se empiezan a descubrir los primeros pozos. La empresa estatal, que hoy es YPF, tenía entre sus ingenieros gente que venía de Europa, y sabía que se estaba produciendo energía eléctrica con geotermia. Y bueno, hubo intentos que se dejaron porque, por supuesto, fue reemplazado por los hidrocarburos, y bueno, hubo varios intentos que ahora están a medio camino, y Copahue está momentáneamente detenido. Es un proyecto, para los que no lo conocen, de alta entalpía, que está destinado a producir energía eléctrica. Nosotros nos dedicamos a ver qué podríamos hacer con moderada entalpía, ¿sí? Entonces, aprovechando el conocimiento de la gente que conforma el grupo de investigación, más gente de la industria petrolera, nos concentramos en una cuenca productiva, y donde teníamos información desde fondo de pozo, boca de pozo, PVT, bueno, enormes cantidades de datos. Estaba modelado el reservorio, estaba bien caracterizado la trampa, el sello, el gradiente geotérmico, y por supuesto los fluidos. La cuenca es la cuenca del Golfo San Jorge. Para los que no lo conocen, se encuentra en la porción sur de la República Argentina, la región patagónica. Es una cuenca que tiene una forma muy llamativa de sus yacimientos, en herradura, así se le llama. Por eso se habla del flanco norte, el centro de cuenca y el flanco sur. Este estudio fue realizado en el flanco sur, en donde teníamos la información, la columna estratigráfica muestra que es una parte de la cuenca productiva, hay roca generadora, sello, trampa, y bueno, un modelo básico hecho prácticamente a mano, nos muestra que tiene una geología, una tectónica de cuenca extensional, luego modificada a partir del Cretácico por cargas tectónicas de la compresión andina,
así que tiene un comportamiento también de antepaís sobre una extensión previa, de manera que los flujos calientes que están circulando están conectados a estas grandes estructuras, además del fluido que está contenido en los sedimentos. Bueno, los mapas sísmicos que nos permiten entender la cuenca nos muestran que hay distintos depocentros a profundidades que han sido fácilmente atravesadas por los pozos petroleros y de la que se tiene muchísima información, y tiene una estructura relativamente sencilla de fallas normales que han sido invertidas tectónicamente, pero de una manera suave, con formación de estructuras anticlinales, sinclinales de cierre, ven que ahí están los pozos, pero son estructuras realmente, no son complejas. Si bien tienen composición de extensión con compresión o extensión con trastensión, no tienen grandes complejidades. ¿Qué información se tiene? Bueno, los mapas de distribución de porosidad, las distintas capas, suficientes cantidades de coronas con los datos de porosidad, con valores que están bastante altos de porosidad, tanto de permeabilidad, mapas de composición espectral sobre líneas sísmicas con los que se han identificado. En este caso estamos hablando de cuerpos lenticulares, porque son sistemas fluviales, que se fueron desarrollando en grandes planicies, así que bueno, está perfectamente estudiado esto, hay muchísima información, y bueno, se cuenta con ensayos de pozo, ensayos de gas, de petróleo, de agua, y por supuesto todos los ajustes que se han hecho a lo largo de años con respecto a la interconectividad de los cuerpos porosos y permeables. Hay información, tenemos información de profundidades que no son muy grandes, como verán, espesores bastante interesantes de las capas productivas, rangos mínimos y máximos de porosidad bastante alentadores, rangos de saturación de agua importantes, permeabilidades accesibles, y los rangos de arcillosidad bastante manejables. ¿Por qué nos llamó la atención esta cuenca más allá de la información que disponíamos? Es que es una cuenca que tiene una alta productividad de agua de corte. En el año 2016 se hablaba de una gran mayoría de pozos que estaban casi al 70%, el mismo autor este año publicó que están por arriba del 94% de agua de corte. Gran parte de esa agua se la usa en primaria, en water flooding, en secundaria, y muy poquito en EOR, porque son proyectos que están empezando. Y menos de un 30% se usa como desperdicio, ¿no? El disposal. Cuando ustedes ven este cuadro que tienen a la derecha, es el promedio de la producción de agua de toda la cuenca para el año pasado. Y como verán, son números bastante importantes, ¿sí? Están por arriba de los 3.500.000 barriles por día. Si nos concentramos en la zona de estudio, hay una enorme cantidad de pozos, no todos están activos, ¿sí? Acá se revisaron más de 2.000 pozos, pero bueno, hay una gran cantidad de pozos productivos, activos, y pozos que están inactivos, que son pozos que o le falta terminación, o están en completación, o están parados momentáneamente por algún tipo de reparación, o le falta la completación, ¿sí? Pero están ahí y se pueden utilizar. Y luego los que están abandonados. Son números bastante importantes, ¿no? Este es un trabajo del año 21. Bueno, acá tienen el diagrama de torta, como para visualizarlo más rápido. Hay una cantidad de pozos que podrían eventualmente, si sirven, ser utilizados con un objetivo geotérmico. Ahora, realmente nos da la temperatura. El gradiente geotérmico en algunos puntos estudiados es alto, es un poco más alto, 3,59 por cada 100 metros. Cuando uno ve una nube de puntos de 100 pozos, ustedes están viendo acá la proyección de la temperatura, están en valores que en los límites son entre 70 y 149, y fíjense las profundidades. ¿Sí? 2.100 metros, 3.000, 2.600, ¿sí? O sea, no son pozos profundos, no son pozos que nos podrían traer alguna complicación extra por estar muy abajo.
de 100 pozos estudiados, que es lo que tiene este trabajo, se han tomado, bueno, los máximos de temperatura que ustedes tienen acá en 130 grados, pero valores que están entre promedio 90 grados. ¿Sí? Bueno, tenemos los datos para la ecuación de Archie, bueno, la saturación de agua, la porosidad de matriz, los factores de compactación, las densidades y las constantes de permeabilidad, que son todos datos bastante alentadores y los estudios que se hicieron. Entonces, de la unión que hay entre el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y el KIT en Alemania, surgió la idea de por qué no aplicar un ORC para ver si se puede transformar el agua caliente en boca de pozo en energía eléctrica. Algo que digamos, son experiencias que se están haciendo en distintos lugares del mundo. Entonces, en un diagrama estándar, en el ORC, en un sistema Rankine, se necesita el fluido caliente, debería ingresar a un sistema en donde entregaría ese calor a un líquido intermedio, puede ser isopentano, propano, ¿sí? Que va a tener un punto de fusión mucho más bajo y se va a vaporizar. Ese vapor será utilizado en una turbina que va a producir energía eléctrica, luego redireccionado a una torre de condensación donde se lo va a enfriar, ¿sí? Para volver al estado inicial. El agua que entregó el calor sigue su circuito, va a salir a distintas temperaturas, eso depende de la zona geográfica en la que está, de los líquidos que se están utilizando, de las cañerías, de la eficiencia del separador en la boca de pozo. Pero sale con una temperatura todavía aprovechable para otros usos. De los estudios que hay sobre la aplicación en pozos petroleros, si bien todavía hay que trabajar bastante, en general, los trabajos que hemos consultado afirman que con 16 barriles diarios se podría llegar a generar 1 kilowatt, en un sistema con una eficiencia bastante, digamos, moderada. Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que tenemos? El KIT en Alemania tiene armado, como parte de sus proyectos de geotermia, tiene armado un Rankine que tiene estas características. Ahí se ve el plano en planta, el diseño que tiene es completamente modular y las características que tiene. La unión original es KIT-ITBA. ITBA es Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es una universidad donde yo trabajo también, y se suma a la Universidad de Buenos Aires, donde yo ahora tengo una dedicación full time. Sigo trabajando en ambas universidades, incluso soy docente para el KIT. Bueno, ¿qué características tiene este sistema? Tiene una temperatura de ingreso que está entre 90, 110, un poquito más, 117, posibilidades, bueno, pensando en un pozo petrolero, si la temperatura no nos alcanza todavía, habría una posibilidad de sumar un sistema solar para que la temperatura de ingreso al Rankine sea un poco más alta. Se usa propano, que tiene un índice de impacto de riesgo ambiental bajo. La temperatura superior del sistema va a estar limitada, por supuesto, por el propano, pero a 117 grados está bastante bien. El caudal de flujo promedio que tiene la cuenca, para la cantidad de pozos, ahora vamos a ver, está en un promedio de 280 barriles diarios. El API de los petróleos que estamos usando nosotros está entre 15 y 30, así que estamos en valores que permitirían ser usados para esta experiencia. La temperatura de salida y de reinyección para los modelos que estamos haciendo está aproximadamente en 40 grados. Recuerden que esto está en una región patagónica donde la temperatura en la parte interna, digamos, más continental, tiene un promedio de entre 12 y 17 grados, pero en la región costera puede ser mucho más variable, más extremo, puede estar entre 5, a veces por debajo de 0 grado y 25 grados, es una zona además que sufre fuertes vientos. Hablar de 90 kilómetros por hora no es algo raro. Las operaciones petroleras se tienen que detener cuando vienen estos vientos tan fuertes. La composición del agua tiene una salinidad relativamente
baja, está entre 2 gramos por litro hasta 20 gramos, ¿sí? Y encima es una cuenca que tiene como una salinidad invertida, ¿no? Porque es menos salino cuanto más profundo uno va. Así que bueno, y en la parte superior es un poco más salina, y bueno, los petróleos ahí han sido sometidos a aguas meteóricas y biodegradación, y tienen ciertas características particulares, pueden ser un poco más espesos, incluso más, con un grado API más bajo. Ese es nuestro escenario, y sobre ese escenario lo que se ambiciona es decir, bueno, este equipo modular que está armado en Alemania, se puede armar en Argentina, por supuesto, para la turbina que está armada en Alemania. Igualmente se hacen simulaciones para ver en estas condiciones si la turbina puede funcionar. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Siendo que es una cuenca que tiene pozos que están inactivos y un número importante de pozos abandonados al momento, con un gradiente geotérmico importante, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? La temperatura es de fondo de pozo. Si podemos sostener parte de esa temperatura y que nos llegue 90 grados a boca de pozo, y si tenemos un buen diseño en el separador y en el distribuidor que va hacia el sistema principal, ¿no? Hacia el líquido intermedio, podríamos llegar a hacer varias cosas. Nosotros, obviamente que los proyectos internacionales producen energía eléctrica incluso que pueden subir a la red. Nosotros no estamos en esas condiciones, por lo menos lo que calculamos hasta ahora. Pero se podría utilizar para hacer artificial lifting, se puede usar para subir a la red, lo poquito que haya, si es que hay una red cercana, se puede usar para reinyectar, bueno, para digamos, energía calórica, sacar esa energía geotérmica y amplificarla y usarla para bajar la viscosidad del hidrocarburo. Pero también se puede producir algo de energía eléctrica que quede dentro del mismo yacimiento, y con el agua que sale, ¿no? Esa agua que la vamos a volver a inyectar, todavía usarla para climatización u otras aplicaciones. Este es el equipo, en la entrada del KIT, capaz que alguno de los presentes conoce. Ahí está la torre de enfriamiento, los módulos, como verán son de tamaños chicos, uno de los investigadores, Yajin, que está en la sala de monitoreo. El monitoreo se hace también con un celular. Y si bien esta no es la torre de enfriamiento de este proyecto, tiene un tamaño similar, y como se ve, se pueden subir los equipos a un camión mosquito, le decimos en Argentina, de los que trasladan autos, así que es un equipo modular, trasladable y adaptable a distintas regiones. Las temperaturas, para nuestro caso, estamos en valores que nos permiten, usando propano, y para las condiciones climáticas, estar y para un flujo de ingreso de 280 barriles diarios, bueno, estamos en condiciones de producir entre 15 y 20 kilowatts, con un poco de esperanza a llegar a 25 kilowatts de energía eléctrica. Nos motiva a seguir insistiendo con esto y esperar a que nos permitan hacer la experiencia con un pozo, ya directamente poner el equipo y salir de las matemáticas, pero si nosotros sabemos que con 16 barriles diarios, y con los ejemplos que estamos monitoreando de otros países, se puede producir energía eléctrica, vamos al caso nuestro, ¿no? Ahora está produciendo un poco más todavía de agua, porque esto es al 2011. En ese momento había 280 barriles, me olvidé poner el número más actualizado. Pero bueno, están en 280 a 300 barriles diarios, ¿no? De agua. Con lo cual, podríamos estar produciendo aproximadamente unos 17,5 kilowatts, incluso hasta 20, un poco, para los pozos que producen más todavía. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos con eso? No podemos alimentar las necesidades de un pueblo ni de una ciudad, y encima los lugares donde estuvimos trabajando no tienen poblados cercanos. Había que subirlo a una red, no hay. Y la verdad que la cantidad es poca. Entonces dijimos, bueno, los equipos de bombeo pueden, ¿qué cantidad de energía necesitan? Y bueno, funcionan a 15 kilowatts, ¿sí? Para un equipo A y B de 20 HP. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaría si en el estudio que hicimos nosotros, que fueron más de 2.000 pozos, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando, bueno, ¿qué cantidad de energía eléctrica consumieron para un periodo determinado? Y consumieron 56 megawatts por día, ¿sí?
esa producción de agua en ese intervalo fue de 340.000 barriles diarios. Entonces, para un conjunto de pozos, nosotros podíamos haber producido, o este sistema podría haber producido, casi la mitad de lo que se demandó para poder, mantener esos equipos de bombeo funcionando. ¿Cuánto gastó la empresa, con la que no se dio los datos? Y bueno, en ese periodo gastó 15 millones de dólares para mantener los equipos funcionando, que serían 6 o 7 pozos de desarrollo. Bueno, tal vez utilizando geotermia se podría ahorrar bastante, ¿no? Con una temperatura que al momento está en 40 grados, una producción eléctrica de entre 17 y 20 kWh y una eficiencia bastante optimista de 8%, a veces un poquito menos, con toda esta información que tenemos, nosotros pensamos que muchos de los pozos que están inactivos, e incluso que están abandonados y que tienen características de reservorios que son bastante buenas, podríamos llevar adelante este estudio para realmente poner en actividad estas bombas con energía geotérmica. Pero también hay que ver la parte económica, las ecuaciones que tienen que ver con los costos, son estas ecuaciones en donde, por supuesto, hay que considerar los materiales cuando se empiezan a hacer las perforaciones, ahí hay que utilizar camiones, trasladar los equipos, comprar los equipos y hacer los pozos. Más todo lo otro, ¿no es cierto? El OPEX y demás. Hay que hacer los pozos. Esto es el cash flow, que va a depender de este dato. El pozo es lo que más consume. El pozo es lo que más dinero nos exige poner. ¿Sí? Porque no solamente la perforación, primero hay que hacer todo el estudio petrofísico previo, más la perforación de estudio, después el estudio petrofísico del reservorio, luego hacer otro pozo, tal vez hay que hacer 1 o 2 más para tener bien caracterizado el reservorio, para tener bien las presiones, las dimensiones del reservorio, es decir, hay que poner un número que hace que esta ecuación haga un cash flow muy lento. Entonces yo me tomé el atrevimiento de una charla muy linda que escuché de geotermia, de tomar de este colega de la Universidad de Yale esta simplificación que hizo con la ecuación en donde le puso 3 términos, que en definitiva es lo que estamos viendo recién, en donde está el costo del pozo, la planta y todo lo que es operación y mantenimiento. ¿Qué es lo que nos lleva al pozo? Bueno, por cada pozo que hagamos tenemos que analizar las presiones, bueno, caracterizar el reservorio, la temperatura en fondo, boca de pozo, el caudal, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mayor número de pozos que vamos a necesitar, esta ecuación se va a desbalancear mucho y el costo de inversión y de arranque va a ser muy alto. Por eso siempre la geotermia ha sido una energía en la que han tenido bastante, digamos, han tomado un paso como de prudencia, no nos metamos con esto porque es mucha plata y no sabemos cuánto nos va a devolver. Bueno, lo que nosotros decimos es lo siguiente, en el caso que estuvimos estudiando, ese valor neto al día de hoy va a tener, esa ecuación se va a reducir en algún término. ¿Por qué? Porque los pozos ya están, porque todo lo que es el gasto inicial, tal vez haya algún gasto inicial de traslado de equipo, pero en realidad ya está el pozo operando, o estuvo operando, el pozo está. Entonces esta ecuación, ¿sí? Este net present value, va a tener un término menos, que en los casos que estamos estudiando, si bien estamos en desarrollo, puede llegar a representar hasta el 70% menos del costo que debería tener nuestro cash flow. ¿Sí? A 5 años o a 10 años. Realmente es para tener en cuenta. Por supuesto que todo esto está atado a los vaivenes del mercado, pero en principio es un número muy alentador. ¿Por qué lo proponemos? La accesibilidad es muy buena, ya están todos los caminos, los pozos están operando, el número de pozos en desusos, como ustedes vieron, es bastante alto, la temperatura de fondo de pozo es muy alentadora, y en boca de pozo se tienen números bastante importantes, están en el orden de 90 grados, un poco menos, la salinidad del agua es relativamente baja, ¿sí? Y, por supuesto,
la transición energética que ha calado fuerte en Latinoamérica, por suerte, hace que haya un pasaje del conocimiento, tanto de las disciplinas de la minería como del petróleo, y con el apoyo de las universidades, que en estos momentos están muy involucradas, realmente creo que este proyecto, como cualquier otro, podría llegar a terminar teniendo digamos, una inserción importante en la economía. Algunos de ellos van a ser exitosos, seguramente van a producir. Y si no producen, nos van a dejar un estado de conocimiento muy importante. Tal vez no nos dé energía eléctrica, tal vez nos da energía térmica, o tal vez nos dé energía térmica para climatización, o nos permita hacer piscicultura, nos permita hacer alguna operación, por ejemplo, limpiar, separar litio. O sea, realmente, aparte de la energía eléctrica, tiene muchas otras posibilidades. El ciclo binario que estamos estudiando, como otros casos que se conocen a nivel mundial, y ustedes tienen un caso muy interesante, es realmente el ciclo Rankine puede llegar a ser exitoso en la producción de energía eléctrica, ¿sí? Si tenemos buenos caudales, y podemos preservar buenos flujos térmicos y temperaturas adecuadas en boca de pozo, incluso no solo para producir energía eléctrica, para ambientación, perdón. Ahorro de esto, no, les estoy proponiendo ahorro de consumo de hidrocarburos, baja impronta de CO2, porque al no usar tanto fuel oil para mover las bombas, bueno, metemos menos CO2 en el ambiente. Se están estudiando otras formas, el ciclo Kalina también, usando agua y amoníaco, así que bueno, hay muchos grupos de investigación y empresas trabajando en mejorar estos ciclos. De hecho se vende los equipos ya de producción digamos, ya cerrados, ¿no? Como para hacer aprovechamiento eléctrico. Bueno, nosotros queremos poner nuestro equipo, esa sería la diferencia. Bueno, pero también hay otros usos. El pozo se puede utilizar para climatización, para reinyectar CO2, para separar litio, bueno, desalinización, realmente se pueden utilizar en varios objetivos. Así que yo creo que la empresa, la unión entre el oil and gas y la geotermia es directa. Y los casos que se conocen a nivel mundial, que son cada vez más, lo demuestran. Todavía hay mucho por aprender, pero el traslado de la tecnología, de los no convencionales, en los países que son avanzados, como por ejemplo el caso de Argentina, ¿no? Hoy en día los pozos multipad, y ya estamos hablando de simple frac, Estados Unidos lo está haciendo, Argentina ya está probando para hacer simul frac, es decir, fracturar 2 pozos al mismo tiempo o más, realmente hace, primero que la impronta es el daño que uno puede producir en el medio ambiente por el equipo sea muy bajo, la inyección de CO2 también, y la optimización de los recursos, al no tener que colocar tantos pozos y no invadir tanto el terreno. Las simulaciones cada vez son más eficientes, las simulaciones de reservorios, ¿sí? El modelado y los flujos de datos, ni hablar, el personal calificado, ¿no? Los pozos abandonados que están ahí, que las empresas podrían revivirlos de alguna manera a través de algún uso, pero no necesitan inversiones y leyes. Leyes que favorezcan esas inversiones, que alienten esas inversiones en países receptivos, bien educados, que sepan que la geotermia no va a producir un daño en el medio ambiente, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? la posibilidad de producir energía digamos, de baja escala para generación distribuida, ¿no? Sería realmente un objetivo en un futuro, esperamos, no muy lejano. Los datos que ustedes van a encontrar tanto de Wood Mackenzie como de otras consultoras son muy alentadores para nosotros. Incluso fíjense acá la comparación de ciertos procesos de carbón, ahí me olvidé que era el CCC, bueno, energía de hidrógeno, y estos son módulos de energía nuclear. Fíjense la energía geotérmica en un loop cerrado para producir el Enhanced Geothermal System. Fíjense lo ambiciosos que son, ¿no? En cuanto a el levelized cost, como que va a bajar, y le tienen mucha esperanza.
Y no es, fíjense que les dije Irena, les dije Wood Mackenzie, BP, o sea que realmente hay muchas esperanzas puestas en la geotermia para producir energía eléctrica, ¿no? Si bien esto no tiene nada que ver con el ORC, sí a gran escala se puede llegar a producir un descenso en estos costos, imagínense en sistemas de menor costo, ¿no? Y bueno, ¿qué reflexiones les puedo dejar? La geotermia no tiene intermitencia. Entonces, con esto quiero decir, bueno, desplacemos al viento y al sol, no lo desplacemos si está perfectamente instalado, pero sumemos la geotermia, no la dejemos atrás. Cuando estas fuentes de energía tienen algún problema, un bache, aquí está la geotermia. Recordemos nada más lo que pasó en Estados Unidos en el invierno pasado, en donde tuvieron un problema muy serio en la región de Texas. Se había congelado todo. La geotermia puede estar ahí. Incluso proveyendo calor para que no se congelen las cañerías. Bueno, es una energía complementaria a la red, tiene alta flexibilidad del sistema de ingresión, se puede trabajar en industria de petróleo con pozos abandonados o se puede invitar a la industria a perforar pozos para geotermia y realmente, miren los números, el ahorro en inyección de CO2 es importante. Así que creo que es una energía que tiene un espectro para darnos muy, muy bueno. Así que bueno, las proyecciones de emisiones, incluso, miren qué alentadoras que son, ¿no? Se piensa que va a haber una reducción muy importante. Ojalá que se cumpla. Por lo menos hasta el 2020 venía en una pendiente ascendente muy alentadora y se espera que no decline. Esperemos que sea así. Así que bueno, con esto termino. Espero no haberme excedido mucho. Les agradezco a los presentes por haber participado. Y bueno, quedo abierta a las preguntas, a ver si están en mis manos poder responderlas. Angélica, dejo de compartir. Em, bueno, espérate a ver si de pronto alguna pregunta va relacionada con alguna diapositiva. Entonces, bueno, Bueno, muchísimas gracias Silvia por tu presentación. Sin duda fueron expuestos numerosos aprendizajes a partir de tu trayectoria y amplia experiencia en la industria de oil and gas. En este momento, pues agradecemos a los asistentes. Bueno, ya algunos han compartido sus preguntas a través del chat o si gustan, también pueden hacerlas activando el micrófono, pero antes usando la herramienta de levantar la mano. Entonces, si gustas, voy a empezar con las preguntas del chat por ahora. Si alguno tiene bueno, alguna pregunta, puede levantar la mano. Listo. Entonces, empecemos con la primera pregunta, que es de Verónica Restrepo. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en la obtención de la energía geotérmica que permiten que su uso sea sustentable? bueno, la característica propia de la energía geotérmica, al ser tan abundante, la hace sustentable. Ahora, para que ciertos tipos de producción de energía geotérmica que dependen de un reservorio sean sustentables, se requiere un conocimiento del reservorio muy importante, en donde cada vez que vos vas, a lo largo de la vida útil de la producción, vos vas reinyectando agua y esa agua con menor temperatura le puede bajar la temperatura al reservorio, bueno, ahí va a haber una estrategia de perforación nueva o de estimulación para que ese reservorio no modifique la temperatura y lo puedas hacer útil en plazos de 5 o 10 años. Igualmente, en algún momento ese reservorio va a bajar la temperatura. Hay casos a nivel mundial en donde se los ha dejado a unos cuantos pozos de lado y se ha empezado a activar pozos en otro sector de la cuenca como para mantener la producción. Pero para hacerlo sustentable, en el caso de la producción que depende de reservorios, la estrategia está en la reinyección, en cómo se hace, a qué temperatura vuelve al sistema, en las pérdidas que puede haber en el sistema, ¿sí? Que no haya pérdida de fluidos y demás, que eso, gracias a la microsísmica y demás, ya se tiene más certeza de cómo es esa nube de fracturas en estas rocas fracturadas que son tan complicadas. Entonces cada vez se mejora.
Así que sí, la sustentabilidad está atada de este conocimiento, pero se puede trabajar en periodos de 5 o 10 años tranquilamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta de Ana Paula Villaquirán. Buenas noches, doctora. Quisiera preguntarle si con los conocimientos de la industria del petróleo se puede predecir el flujo de fluidos y la transferencia de calor en yacimientos geotérmicos mejorados, EGS, teniendo en cuenta fenómenos acoplados THMC, térmico, hidráulico, mecánicos y químicos. Y si sí, ¿cuáles serían las variables de mayor influencia en dicha predicción? Bueno, a ver si me acuerdo todo. No, perfecto, a ver si puedo. En los IGS, sí, justamente, ¿no? Lo que decíamos recién, son yacimientos fracturados, ¿sí? Que hay que fracturar también. La roca, la roca cristalina generalmente está fracturada, tiene anisotropías muy fuertes. Algo que en la industria petrolera hoy en día no son técnicas desde el punto de vista complejas para modelar y para extraer. Están entre las tecnologías intermedias, ni siquiera se los considera no convencional. Así que creo que todo lo que tiene que ver con la geomecánica, el traslado es directo. Lo que haces en geomecánica para, por ejemplo, explotar un reservorio no convencional, se aplica perfecto acá para un fracturado. Con respecto a la cantidad de fracturas y todos digamos, los problemas que hay con fuga de los fluidos y demás, por supuesto, siempre vas a tener pérdida, porque estas son rocas bastante complicadas, pero si trasladamos la velocidad de aprendizaje de los no convencionales, y ojo que los no convencionales no solamente son shales, pueden ser mantos de carbón, pueden ser otros tipos de reservorios, pueden ser tight, ¿sí? O sea, no necesariamente son impermeables, pueden ser de muy baja permeabilidad y bastante cerrada la roca. Bueno, el traslado es prácticamente directo. Lo que hay que hacer es ensayar para ver qué pasa. Se puede modelar numéricamente, por lo menos en mi caso, lo que me falta es poder trabajar directamente con un reservorio. Pero todo lo que vos haces en un reservorio del tipo fracturado en la industria del petróleo, e incluso en los no convencionales, lo podés trasladar directo a un geotérmico. El tema es si económicamente es posible. Técnicamente es directo. El tema es si económicamente es posible. Puede ser que haya voluntad de un país en hacer un estudio, no importa si es pérdida, porque piensa esa tecnología mejorada aplicarla. En mi país el problema que tenemos es que están los no convencionales, y es muy difícil convencer para trasladar capital a estos estudios, ¿no? Que van a requerir perforaciones extras y demás. ¿Por qué? Porque ya estás produciendo los no convencionales, que además es un flujo de dinero muy grande y un retorno muy importante. Angélica, ¿me olvidé de alguna parte de la pregunta? Em, Creería que no, pues ahí creo que mencionaste las variables de mayor influencia, el tipo de roca, las fracturas, entonces Sí. creería que ya la... Los tipos de fluidos también. Realmente los tipos de fluidos en un IGS, el mayor problema que hay es la salinidad que se va juntando en la medida que se van produciendo. Bueno, pero también esas salinidades, el conocimiento de esas salinidades están. Ahora, ¿cómo evitarlas? Y bueno, todas las plantas geotérmicas que están trabajando, incluso en IGS, tienen muchos equipos funcionando para limpiar las cañerías por scaling, ¿no? Algunas lo tienen mejor planteados y otras no tanto. En la industria del petróleo no hay tanto, hay problema de scaling, pero no es tan fuerte como en la geotermia. Creo que ya con respecto a los fluidos. Yo creo que la parte más importante, o por lo menos en la que yo estoy más involucrada, tiene que ver con la nube de fracturas y la sismicidad que se produce cuando se reinyecta el agua, ¿no? Y en el flowback. Y yo creo que los conocimientos de los no convencionales y todas las presiones que hay con el fracking nos está llevando a una velocidad alta para poder mejorar el monitoreo de esas fracturas y el comportamiento de los fluidos dentro de la roca,
para disminuir ¿no? esa sismicidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta de Enzo David Sánchez. Buenas noches. ¿Hay compañías interesadas en el proyecto Golfo San Jorge? ¿Cuál es la inversión estimada? ¿Se espera prefactibilidad en un corto periodo de tiempo? Lamentablemente, no. No hay, hay empresas que se han mostrado interesadas de palabra. Al momento no hay empresas que hayan decidido entrar en un convenio para estudio de prefactibilidad. Así que hasta ahora, lo que yo les mostré, por lo menos de mi lado, tiene que ver con toda la parte de investigación, con el apoyo de la empresa que nos se dio la información, pero no el apoyo directo para llevar este proyecto adelante. En los últimos meses hemos hablado con otra empresa, no la que nos proveyó la información, que tenía en ese momento, y creo que todavía tiene, la intención de cedernos un pozo para empezar a trabajar con la experiencia in situ. Pero hasta el momento no hemos cerrado el convenio. Y los números todavía no los tenemos específicos porque no tenemos la prueba, digamos, con el equipo, digamos, ya con un pozo funcionando. Son todos teóricos, ¿no? Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana Paula. Si se quisiera utilizar un pozo abandonado de un campo para aprovechar energía geotérmica en forma de calor y reinyectarla en un crudo pesado, como en inyección de vapor, ¿podría ser equivalente a un generador? Bueno, si quieres vamos por esa pregunta y ya después te sigo la otra. Como, equivalente a, sería lo mismo que un pozo generador de energía eléctrica, a ver si te entendí la pregunta. Ok. Cuando sale, a ver, cualquier cosa, te invito a que la vuelvas a escribir en el chat. Yo estoy viendo la pantalla, no estoy viendo la... A ver, puedo... Bueno, espérame si quieres complemento la... Ahí está, ahí veo. pregunta. Bueno, a ver, cuando sale el agua, el sistema es cerrado, pero el agua que sale del circuito la podemos reutilizar. Y tal vez se podría llegar a utilizar parte de agua vaporizada, vos decís, o agua a alta temperatura para bajar la viscosidad de los hidrocarburos. Eso se puede hacer utilizando el agua de salida. Este sistema yo la veo un poco baja, por lo que calculamos 40 grados, pero en algunos otros estudios que se han hecho, han tenido salidas, temperaturas de salidas de más de 70 grados. Entonces yo creo que con esa temperatura estarías en condiciones de utilizarla para bajar la viscosidad de los hidrocarburos. Lo único que tendrías que hacer es el proceso, el agua que sale una vez que entregó el calor, llevarla a un proceso, no sabría cómo diseñarlo, yo soy geóloga, pero llevarlo, ¿no?, a la reinyección para poder bajar esa viscosidad. Hasta ahí puedo llegar. Ok, perfecto, muchísimas gracias. La segunda pregunta de ella sería, ¿cuánta sería la pérdida de energía en el trayecto subsuelo, pozo abandonado a cabeza de pozo, superficie, subsuelo, hasta pozo de crudo pesado? Bueno, mira, eso va a depender de muchas condiciones. El casing, si es un pozo abandonado, en qué situación está, si lo tenés que reparar, si tenés que poner uno nuevo, si lo tenés que revestir con poliestileno para no perder. A veces la pérdida puede ser del 10%, del 20%, y a veces no son muy alentadores los números. Pero bueno, creemos que se puede utilizar una cementación bastante aislante. El reservorio es bastante amigable para hacerlo, y reparando el casing se podría bajar a menos del 10% esa pérdida. Lo que no sé en boca de pozo, ¿no es cierto? Todavía nos falta todo lo que es la parte del separador, pero estamos haciendo un trabajo con un alumno que se va a recibir de geólogo, y ahí la pérdida se puede llegar a minimizar bastante. Donde bastante,
ponele ese 20%, ponele que lo se pueda llevar un 10%, pero es especulativo porque todavía no terminó la tesis. Ahí tienes para complementar. Claro. Bueno, y tenemos una última pregunta de Juan Carlos. Buenas noches, excelente presentación. ¿Han realizado evaluaciones para agua de producción con entalpía que puede aprovecharse en pozos activos? No. ¿Por qué? Porque no nos dan el agua de producción. Nos dieron datos generales, pero no, y con esos datos generales estimamos la entalpía, pero no tenemos el agua de producción, no pudimos tocar el agua de producción, todavía no. Ok, bueno, creo que ya no hay más preguntas de parte del público. Bueno, entonces, en este momento pues vamos a dar por finalizada esta sesión. Desde SPI Colombian Section queremos agradecer a Silvia por tu participación y disposición a compartir tu conocimiento con la comunidad de Oil and Gas en Colombia. Esperamos que hayas disfrutado este espacio y pues contar con tu, y podemos contar, y si podemos contar con tu valiosa participación en próximos eventos. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes por la invitación, por la confianza y a los presentes por quedarse hasta ahora. Las preguntas, espero haber podido responder, aunque sea un poquito. Hay muchas interrogantes, pero bueno, acá estamos trabajando para que la brecha sea cada vez más chica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, seguimos en contacto. Ángela, por tu intermedio, muchas gracias a la SPE y bueno, seguimos en contacto. Dale, Silvia, muchísimas gracias. Claro que sí. A nuestros asistentes, pues muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Lamentamos pues el inconveniente de hace rato, pero bueno, ya lo estamos solucionando. Y pues amablemente los invitamos a diligenciar su asistencia en el formulario que puse en el chat y pues también que pongan sus comentarios en el formulario del chat. Asimismo, pues les recordamos que esta serie de ponencias se llevan de manera mensual. Entonces, por lo tanto, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y página web para que estén pendientes de cuándo será el próximo evento del SPI Technical Thursday. Ángela, me pidieron el mail, yo lo estoy anotando, si vos lo querés compartir no hay ningún problema. Okay. Lo estoy poniendo ahora en el chat antes de desconectarse. Si no, si alguien te lo pide, está disponible. Así que bueno, en lo que pueda colaborar, acá estamos. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a todos, tengan una linda noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.